Hola a todos compañeros, mi nombre es Daniela Peña. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablarles sobre lo que es escisión de sociedades. El equipo está integrado por Coronado Carvajal José Juan, Gámez Mora Kiara, Peña Melendres Daniela, Riaño Quintero Kelly Joana, Sánchez Torres Blanca Angélica, Valenzuela Castro Brenda Lisbeth y Villanueva Méndez Andrea. En el siguiente trabajo hablaremos sobre las decisiones de sociedades y abarcaremos el concepto principal de este tema, el cual nos habla de que es aquella operación en la cual se divide el total o bien parcialmente el patrimonio de una empresa para transmitir la parte resultante a otras empresas. También en este trabajo se podrá encontrar las características y ejemplos de estas decisiones para entender el tema de la mejor manera posible. También se va a desarrollar el subtema del aspecto contable de las decisiones de sociedades, en el que se podrá observar que los requisitos básicos para dicha decisión tienen que surtir efectos y asimismo la contabilidad los reconozca, en donde la Ley General de Sociedades Mercantiles destacan ciertos puntos los cuales se mencionan en el subtema correspondiente de esta investigación. Además, se verán los aspectos legales que conforman a esta decisión, que son con respecto al Código Fiscal de la Federación. Además, se hace mención de un artículo de igual importancia, que es el artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde se hace hincapié al cómo se registra la decisión, ya que solo se podrá acordar por resolución de la Asamblea de Accionistas o Socios, así como las acciones o partes sociales de la sociedad, donde nos dice que este ESCINDE deberá estar totalmente pagadas, entre otros incisos, los cuales se abarcarán más a fondo en el desarrollo de este trabajo. Y por último, se presentan los casos prácticos para aplicar lo aprendido, uno que será de ejemplo y otro que el grupo tendrá que resolver basado en lo visto. Muy bien, aquí tenemos el índice, lo que es la estructura de cómo va a presentarse esta exposición. Muy buenos días, mi nombre es Kelly Johanna Riaño Quintero y les voy a hablar sobre la escisión de sociedades, que esta se presenta cuando una sociedad que se denomina escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando la escindente, que es la sociedad original, sin extinguirse aporta en bloque parte de su activo, pasivo o capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Entonces, lo importante a rescatar en esta diapositiva es que vamos a tener una sociedad escindente y otras escindidas. En la escindente la podemos tomar como la sociedad original o inicial, y las escindidas son las nuevas creaciones que salieron de la escindente. La decisión se da cuando una sociedad decide dividir la totalidad o parte de tanto de su activo, pasivo o capital social en dos o más partes. También las aportaciones van a ser en bloque a otras sociedades de nueva creación. Y por último, la sociedad escindente puede o no desaparecer. Para comprender un poco más el concepto de decisión de sociedades, vamos a verlo de una forma gráfica. Existen dos tipos de decisión, que es la decisión pura y la decisión por excorporación o parcial. Vamos a verlo de forma rápida en esta diapositiva, pero más adelante una compañera va a tomar el tema un poco más a fondo. Entonces, en la decisión pura vamos a tener la empresa A, que es la empresa original. A esta empresa original vamos a llamar escindente. Esta empresa se extingue para dar creación a dos o más empresas nuevas, que en este caso se crearon dos empresas, que fue la B y la C. A estas empresas las vamos a llamar escindidas. Ahora, en el caso de decisión por excorporación o parcial, vamos a tener que la empresa original, que es la A, no se va a extinguir, y a esta también la vamos a llamar escindente. No se extingue y da creación a una o más empresas, en este caso a una empresa que es la empresa B, y a esta la vamos a llamar escindida. En cualquier tipo de decisión tenemos que tener presente que la empresa original la vamos a llamar escindente y las empresas de nueva creación son las que vamos a llamar escindidas.
¿Qué va a pasar con los socios en la escisión de sociedades? Bueno, pues subsisten los mismos accionistas. En este caso, los socios de la sociedad escindente original van a ser también de las sociedades o de las sociedades cindidas nuevas. A quienes se les dan acciones o títulos de las nuevas sociedades escindidas, pero esto es a cambio de las acciones o partes sociales de la sociedad original. También la empresa escindida debe cambiar de nombre o denominación, no puede quedar con el mismo nombre. Y la decisión es la figura jurídica que es contraria a la fusión. Ahora les voy a mencionar los aspectos legales, que estos se encuentran contemplados dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el capítulo 9, artículo 228. El primero es que solo se podrá acordar mediante una resolución en una asamblea extraordinaria de accionistas que se va a decidir la decisión de sociedades. También las acciones de la sociedad que se escinde, es decir, de la sociedad original, deberán estar totalmente pagadas y cada socio de la sociedad escindente va a tener inicialmente una proporción de capital social de las nuevas creaciones de las empresas, es decir, de las empresas escindidas. La resolución que realicen deberá contener primero mecanismos en que los activos, pasivos y capital serán transferidos. Es la forma como serán divididos estos activos, pasivos y capital dentro de las nuevas sociedades escindidas. Una descripción detallada para poder ver cómo se va a identificar el activo, el pasivo y capital en cada una de las sociedades nuevas o escindidas. También deberá contener los estados financieros de la sociedad escindente, es decir, de la sociedad inicial. También debe contener la determinación de las obligaciones legales que por la decisión decida cada sociedad escindida. También debe contener los estatutos de las sociedades escindidas. Otro aspecto legal es que la escisión de sociedades debe protocolizarse ante un notario público y publicarse en el DOF, que es en el Diario Oficial de la Federación, y en los periódicos de mayor circulación. La Ley General de Sociedades Mercantiles también nos menciona que la escisión de sociedades va a entrar en vigor dentro de un plazo de 45 días. Esto a partir de la fecha en que se realice la inscripción ante el Registro Público de Comercio y se realicen pues las publicaciones respectivas hablando del DOF y de los periódicos de mayor circulación. Esta escisión trae algunos efectos, ya que dice que la sociedad dividida tiene la obligación hasta de 3 años con las nuevas sociedades para con los activos netos transferidos. También durante este tiempo cualquier socio o grupo representante por lo menos del 20% del capital social o un acreedor que tenga interés jurídico puede oponerse a esta escisión de sociedades y esta se suspenderá hasta que se dictamine o se dicte otra resolución. Otro aspecto legal es que los accionistas o socios que no estén de acuerdo en cuanto a la escisión y voten en contra de esta resolución tienen derecho a separarse de la sociedad aplicando lo que dice lo previsto en el artículo 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos menciona que cualquier socio que haya votado en contra tiene derecho a separarse de la sociedad y también de obtener un reembolso de sus acciones. Esto en proporción del activo social según el último balance que se haya aprobado, siempre y cuando éste lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la cláusula de la Asamblea. El otro aspecto legal nos menciona que en la escisión de sociedades no se va a aplicar a las sociedades escindidas lo que se ha previsto en el artículo 141
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se refiere a la obligatoriedad de depositar en la sociedad las acciones pagadas en especie. En el artículo 141 nos menciona que si en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor en un 25% del valor por el cual fueron aportados, el accionista está obligado a cubrir la diferencia de la sociedad, lo que tendrá derecho preferente respecto a cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depositadas. Es decir, que no se va a obligar a las sociedades escindidas a cumplir con este artículo que registra la Ley General de Sociedades Mercantiles. Buenas noches, compañeros y maestra. Mi nombre es Brenda Lisbeth Valenzuela Castro y voy a hacerles mención de algunos ejemplos de escisión de sociedades. Tenemos que en el año de 1984 la empresa telefónica conocida como AT&T fue obligada a una escisión para conformar 7 compañías de telefonía local. La empresa escindente en este caso, que fue apodada como Mamá Bell, quedó encargada de la telefonía de larga distancia y de los mismos laboratorios. El objetivo de esta decisión en este caso fue romper el monopolio que se había creado de AT&T y así fomentar la competencia. Un segundo ejemplo es la Comercial Mexicana, que en el año 2014 y 2015 la Asamblea de Accionistas de la Comercial aprobó dividir en 2 la compañía como parte del proceso de venta de activos que acordó con un rival, que en este caso es Soriana. Llegaron a un acuerdo para poder vender la mayor parte de sus tiendas de autoservicios a Soriana y la segunda minorista más grande de México. Por otra parte, podemos hacer mención que la escisión se da de 2 formas. La primera es que la sociedad escindente se extinga y se transmita en bloque la totalidad de su activo, pasivo y capital, en 2 o más partes a otras sociedades de nueva creación que son denominadas escindidas. A ese tipo de escisión se le denomina escisión total o pura. Por otro lado, tenemos a la segunda escisión, que se le conoce como escisión parcial. Es cuando una sociedad escindente divide una parte de sus activos, pasivos y capital social, para poder formar una nueva sociedad escindida, que ésta va a subsistir de acuerdo a la sociedad escindente con el capital que no haya sido transferido a la empresa de nueva creación, por lo que la decisión parcial se va a entender como una sociedad que va a entregar parte de su patrimonio a una o más sociedades. Estas pueden ser nuevas o existentes. Para efectos de la enajenación en la escisión, se deben de cumplir los siguientes requisitos. Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con el derecho a voto de la sociedad, escindientes y ascendidas, sean los mismos durante el periodo de 3 años colocados a partir del año inmediato anterior de la fecha en la que se realizó la escisión. Las acciones que se consideren colocadas entre el gran público de inversionistas de conformidad con las reglas del efecto de expedición por el SAT, siempre dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas al gran público inversionista. Tampoco se consideran colocadas entre el gran público de inversionistas las acciones que se hubieran sido recompradas por el emisor, tratándose de sociedades que no sean por los accionistas que se considera el valor de las partes sociales en vez de las acciones con derecho a voto, cuyo caso el 51% de los sociales debe representar al menos el 51% de los votos que correspondan al total de la aportación. Durante el periodo al que se refiere este inciso, los accionistas por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto o los socios que por lo menos el 51% de las partes sociales antes señaladas, según corresponda a la sociedad descendiente, deberán de mantener la misma proporción del capital de las descendidas que tiene el existente antes de la decisión, así como la sociedad descendiente cuando ésta subsidia. Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de decisión, la sociedad descendiente designe la sociedad que asuma la obligación de presentar las declaraciones de impuestos del ejercicio. Informar los términos establecidos por las leyes fiscales que correspondan al ascendiente. La designación será en una asamblea extraordinaria. Soy Blanca Sánchez, yo les voy a hablar sobre la enajenación y qué requisitos se debe cumplir de acuerdo al Código Fiscal de la Federación para que no se considere que existe enajenación en caso de la transmisión de bienes que existe en la escisión de sociedades. Bueno, para los efectos de este artículo,
no se incumple con el requisito de permanencia accidentaria previsto en el mismo cuando la transmisión de propiedad de las acciones sea por causa de muerte, liquidación, adjudicación judicial o donación, siempre que este último caso se cumpla los requisitos establecidos en la fracción 23 del artículo 93 de la Ley de los Impuestos sobre la Renta. No será aplicado los dispuestos a este artículo cuando en el término de la Ley del Impuesto sobre la Renta se le otorgue la exención del tratamiento de reducción de capital. Tratándose de exención de sociedades, tampoco será aplicado o aplicable lo disponible de este artículo cuando, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y el capital, surja en el capital contable de la sociedad extinguida o excindidas, un concepto o partida. También cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, cuyo importe no se encuentra registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del Estado de posición financiera, preparado, presentado y aprobado en la Asamblea General de Socios o Accionistas que acorden la extinción de la sociedad de que se trate. En los casos de la función de la extinción de sociedades, formen parte de una reestructura corporativa se debe cumplir además con los requisitos establecidos para las reestructuras de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También existen los casos de fusión o extinción de sociedades, cuando la sociedad extienden, desaparezca la sociedad de subcinta, la que surja con un motivo de la función o extendida que se designe, deberá ser sin perjuicio por lo establecido en este artículo y se encontrarán los impuestos correspondientes o en caso tendrá derecho a solicitar la devolución o a compensar los saldos a favor de la sociedad que desaparezca. Siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en las disposiciones fiscales, en las declaraciones del ejercicio correspondiente a la sociedad extienden que desaparezcan, se deberán considerar todos los ingresos acumulados y las deducciones autorizadas. También el importe de los actos de actividades grabados y exentos de los acreditamientos, el valor de todos sus activos o deudas según correspondan. También existe el caso, se considera como la fecha de terminación del ejercicio, aquella que corresponde a la extinción. Lo dispuesto a este artículo solo se aplicará tratándose de fusión o escisión de sociedades residentes en el territorio nacional y siempre que la sociedad o sociedades que surjan con motivo de dicha fusión o escisión sean también residentes del territorio nacional. Aspecto contable. Soy Blanca Sánchez, les voy a hablar sobre el aspecto contable y los estados financieros de la sociedad existente. Los estados financieros de la sociedad existente, que abarquen por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, debidamente dictaminados por auditor externo. Dado que las normas de información financiera no hablan específicamente del tema de las existentaciones, es necesario hacer uso de las normas en un conjunto para analizarlas y darles un reconocimiento adecuado, buscando la fiabilidad de los estados financieros. También los socios de la sociedad existente original lo son también de la o de las sociedades existentes nuevas, a quienes se les encargan acciones o títulos de nuevas sociedades extinguidas, a cambio de las acciones o partes sociales de la sociedad original existente, que redujo su capital o se acuerda de su disolución. Las partes accidentadas deben corresponder a los socios o accionistas con la misma proporción que tenían en la sociedad existente. En el artículo 228 bis que sigue se le da extinción cuando una sociedad denominada existente decide extinguirse y dividir la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son apartadas en bloques
a otras sociedades de nueva creación denominadas excindidas, o cuando la existente, sin extinguirse, aporta un bloque, parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. También lo que se destaca en ellas es las aportaciones son bloques en otras sociedades de nueva creación. La sociedad existente puede o no ser o no desaparecer. Los subsistentes de los mismos accionistas y también la empresa extendida debe cambiar de nombre o denominación. El Código Fiscal de la Federación del artículo 15A también define el concepto de extinción de sociedades como de la siguiente manera. Se entiende por extinción de sociedades la transmisión de la totalidad o partes de los activos, pasivos y capital de la sociedad residente en el país o la cual se denomina existente a otra u otras sociedades residentes en el país que se crean expresadamente para ello, denominadas extindidas. La extinción a que se refiere este artículo podrá realizarse cuando las extinciones transmiten una parte de su activo, pasivo y capital a una o a varias extindidas sin que se extinga. También cuando la existente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital a dos o más extindidas, extinguiéndose la primera. Soy Blanca Sánchez, yo le voy a hablar sobre los asientos contables de la desincorporación, que se divide en dos: ventas de activo fijo o desincorporación. Al comprar un activo fijo, le asignamos un número predeterminado de meses o años de vida útil probable para desarrollar la función para cual fue adquirido. Luego tenemos ventas del valor contable. En este caso, en primer lugar, es necesario determinar el valor neto de libros o valor contable del activo fijo que se ha vendido. Este valor se determina restando el costo del activo fijo, la depreciación acumulada que existe al momento de la venta. La desincorporación de activos por parte de la empresa se ha hecho imponible establecido por la ley del impuesto al valor agregado, indistintivamente si están siendo utilizados de la producción de la renta como activo fijo o se encuentran en alguna cuenta contable sobre los activos. O también se le puede llamar retiro de activos fijos. Se puede incorporar voluntariamente a los activos fijos tangibles por medio de la venta, el intercambio o el abandono, o disponer de ellos a través de una conversión involuntaria. Se pide, obviamente, registrar los hechos acaecidos. Una vez simplificado el capital de la descendiente, se procede a efectuar la decisión. Se efectúa la distribución de los recursos y obligaciones de cada empresa. Debe tener para determinar el capital necesario. La estructura necesaria de las empresas descendidas es la siguiente. Empresas descendidas: productora, comercializadora y administradora, que cuenta con un activo, un pasivo y un capital, que son de una empresa descendiente Petroquim, dando un total de 6.150. El asiento contable queda de la siguiente manera. Empresa descendiente se carga a cuentas de pasivo, se carga a capital social y se abona a cuentas de activo, dando un total de 6.150. Esto por la transferencia de cuentas de activo, pasivo y capital de empresas descendidas de conformidad a la escritura de la escisión. Asientos de apertura en las sociedades escindidas. Mi nombre es Daniela Peña y vamos a ver este otro asiento, que es de la empresa productora, por las 2.000 acciones ordinarias de 1.000 pesos cada una, íntegramente suscritas y exhibidas. En este caso queda de la siguiente forma: cuentas de activo se cargan por los 4.000 y cuentas de pasivo y capital social por 2.000 para quedar saldada con los 4.000. Este otro asiento es de la empresa comercializadora y es por las 500 acciones ordinarias de 1.000 pesos cada una, íntegramente suscritas y exhibidas. En este caso quedaría las cuentas de activo cargadas, cuentas de pasivo y capital social abonadas por 800 y 500 respectivamente. Y por último, la empresa administradora queda de la siguiente manera: por las 500 acciones ordinarias de 1.000 pesos cada una, íntegramente suscritas y exhibidas. Cuentas de activo se carga por 850, cuentas de activo y capital social se abonan por 350 y 500 respectivamente.
Mi nombre es Kiara Gámez y yo a continuación les voy a presentar un ejemplo sobre la elaboración de estados financieros en las sociedades escindidas. Este ejemplo trata sobre una empresa llamada Petroquim, la cual la asamblea de accionistas toma la decisión de efectuar una sesión para así poder formar tres partes en las que se pueda obtener y medir con mayor facilidad las tres fases del negocio actual. Así ejercen un mejor control y flexibilidad de la operación y pues es importante porque así pueden reducir la carga sindical de la empresa. Casos prácticos. Buenos días, mi nombre es Andrea Villanueva. Ahora veremos un ejemplo de una incisión contable en el cual nos dice: la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebra el día 1 de diciembre. Acuerdan con el objetivo de organizar sus operaciones comerciales que es necesario escindir a la Empresa Internacional de Metales S.A. a un 40% para crear la empresa escindida denominada Metales Industriales S.A., tomada como base el balance general que termina el 31 de diciembre. Si observamos aquí en la imagen, tenemos el balance general del último, es el último balance de la Empresa Internacional de Metales, donde tenemos todas las cuentas de activo, pasivo y capital de la empresa internacional, en el cual estos datos nos servirá para hacer la hoja de trabajo que veremos en la siguiente diapositiva. En el balance general que observamos en la otra diapositiva nos va a ayudar para escindir a la Empresa Internacional de Metales. Una vez que ya conozcamos el balance general, requerimos hacer una hoja de trabajo de la escisión en el cual pondremos en concepto todas las cuentas del activo, pasivo y capital de la Empresa Internacional de Metales. En la columna Internacional de Metales escindente vamos a colocar todas las cantidades que vienen en el balance general. Ya que hayamos vaciado todas las cantidades, haremos la siguiente columna con el que nos dice que el 40% escindidos representa la nueva empresa Metales Industriales. Para sacar las cantidades de esa columna tenemos que multiplicar bancos que tiene una cantidad de excedente de 1.450.000 se estaría multiplicando por el 40%, en el cual nos da una cantidad de 580.000, en el cual esa cantidad es la que se le estaría otorgando a la nueva empresa Metales Industriales S.A. DCB. Y en la cuenta de cuentas por cobrar, 1.180.000 por el 40% nos da la cantidad de 472.000. En inventario, 1.800.000 por el 40% nos da 720.000. Pagos anticipados por 30.000 por el 40% nos da 12.000. En maquinaria y equipo, 3.780.000 por el 40% nos da 1.152.000. En depreciación acumulada de maquinaria y equipo, los 490.000 por el
40% nos da 196,000. Terrenos, 1.910.000 por el 40% nos da 764,000. Equipo de cómputo, 1.300.000 por el 40% nos da 520,000. Proveedores, 1.100.000 por el 40% nos da 440,000. Documentos por pagar, 1.010.000 por el 40% nos da 404,000. Acreedores bancarios, 2.300.000 por el 40% nos da 920,000. Y así sucesivamente estaríamos haciendo lo mismo con las hipotecas por pagar, por el capital social y reserva legal. Y para sacar la columna de saldos de escindente de la empresa internacional de metales, para sacar la cantidad tenemos que hacer, por ejemplo, en bancos tenemos la cantidad de 1.450.000, lo tenemos que restar por 580,000, que los 580,000 representa el 40% que le otorgamos a la empresa nueva. Y como cantidad final tenemos los 870,000, en el cual sería la cantidad que le estaría quedando a la empresa viejita. Y así la haremos para todas las cuentas. Con cuentas por cobrar, 1.180.000 menos los 472,000 nos da 708,000. Y en inventario, 1.080.000 menos los 720 nos da 1.080.000. En pagos anticipados, 30,000 menos los 12,000 serían 18,000. Maquinaria y equipo, 3.780.000 menos 1.512.000 nos daría 2.268.000. Depreciación acumulada de maquinaria y equipo, los 490,000 menos los 196,000 nos daría 294,000. Y así sucesivamente se le haría a la cuenta de terrenos, equipo de cómputo, proveedores, documentos por pagar, acreedores bancarios, hipotecas por pagar y capital social y reserva legal. Para sacar el saldo de las encendidas de Metales Industriales S.A., se le estaría traspasando todas las cantidades que tenemos en la columna del 40% escindidas, ya que esas cantidades son lo que iniciaría la empresa con esa cantidad, en el cual solamente sería un traspaso de esos mismos movimientos que se hicieron en la operación del 40% encendidas. Ya que tengo la hoja de trabajo ya resuelta, me va a ayudar para poder yo hacer mis asientos contables, en el cual son dos empresas diferentes. La primera es la empresa viejita,
que se llama Internacional de Metales, y la nueva empresa se llama Metales Industriales. El primer asiento que realizaré es de la empresa Internacional de Metales, que es la empresa viejita. ¿Qué es lo que tiene que hacer un contador de esa empresa? Bueno, tiene que cancelar o disminuir el 40% que le dio a esta nueva empresa. O sea, si yo en bancos tenía 1.450.000 pesos y ahora quiero que quede solo los 870.000, porque lo demás los traspasé, entonces tengo que yo disminuir los 50.000, en el cual estas cantidades se estarán agarrando de la columna del 40% encendida de la hoja de trabajo, en el cual para disminuir mis cuentas de activo lo que tengo que hacer es pasar abonando todas mis cuentas de activo. Por ejemplo, bancos, los 580.000 se estaría pasando abonando. Las cuentas por cobrar, los 472.000 se estaría abonando. Inventario, 720.000 se estaría abonando. Los pagos anticipados, la maquinaria y equipo, la depreciación acumulada de equipo, terrenos y equipos de cómputo se estarían pasando abonando. Y para mis cuentas de pasivo y capital se pasarán cargando como proveedores, documentos por pagar, acreedores bancarios, hipotecas por pagar se estarían cargando. Y de mi capital social, reserva legal y utilidad del ejercicio también se estarían cargando, en el cual este es el registro del asiento correspondiente a la incisión de un 40% acordado por la Asamblea Extraordinaria. Ahora me voy a la siguiente empresa, la empresa Metales Industriales, que viene siendo la empresa nueva que se mira en la imagen derecha. Por lo tanto, voy a cargar todos mis activos y abonar todos mis pasivos y mi capital. Las cantidades por las cuales estarían cargando y abonando sería por las cantidades que vimos en la columna de saldos escindidas de la hoja de trabajo que vimos anteriormente, en el cual, como es una empresa nueva, se estaría dando de alta con las cuentas de activo, que sería bancos, 580.000, cuentas por cobrar, 472.000, inventario, 720.000, pagos anticipados, 12.000, maquinaria y equipo, 1.512.000, depreciación acumulada de equipo, 196.000, terreno, 764.000, equipos de cómputo, 520.000, en el cual esas cuentas se estarían cargando. Y las cuentas de pasivo y capital se estarían abonando como proveedores, 440.000, documentos por cobrar, 404.000, acreedores bancarios, 920.000, hipotecas por pagar, 240.000, y como capital
tenemos capital social 1.600.000, reserva legal 96.000, utilidad del ejercicio 684.000, en el cual estas cantidades que vemos en este asiento son los que la empresa viejitas le otorgó a la empresa nueva. Y por último haremos nuestro balance general de la empresa internacional de Metales S.A. y de la empresa nueva que se llama Metales Industriales S.A. Para hacer nuestro primer balance de la empresa Industriales de Metales, las cantidades que tomaremos son del saldo descendente de la hoja de trabajo, en el cual en bancos tenemos 870.000, en cuentas por cobrar 708.000, inventario 1.080.000, pagos anticipados 18.000 y nos da un activo circulante de 2.676.000, maquinaria y equipo 2.268.000, depreciación acumulada menos 294.000, terrenos 1.146.000, equipo de cómputo 780.000 y nos da un activo fijo de 3.900.000 y un total de activos de 6.576. En pasivo tenemos proveedores con 660.000, documentos por pagar 606.000, pasivos y el total de pasivos circulante tenemos 1.266.000. Acreedores bancarios tenemos 1.380.000, hipotecas por pagar 360.000 y un total de pasivo fijo de 1.740.000. En capital contable tenemos capital social de 2.400.000, reserva legal 144.000, utilidad del ejercicio 1.026.000, en el cual nos da un total de 3.570.000, en el cual a sumar nuestro pasivo y nuestro capital nos da la cantidad de 6.576.000, en el cual nos da la misma cantidad que nuestro activo, igual que nuestro total de activo, que son 6.576.000. Y en el siguiente balance que se muestra en el lado derecho de Metales Industriales S.A. TCB, para hacer este segundo balance de la empresa, las cantidades lo tomaremos del saldo de las encendidas de la hoja de trabajo que vimos anteriormente, en el cual se estaría registrando en este balance la cantidad de bancos de 580.000, cuentas por cobrar 472.000, inventario 720.000, pagos anticipados 12.000 y nos da un activo circulante de 1.784.000. Maquinaria y equipo tenemos 1.512.000, depreciación acumulada
menos 196.000, terrenos 776.000, equipo de cómputo 520.000 y tenemos un activo fijo de 2.600. Y al sumar nuestro activo circulante y nuestro activo fijo nos da un total de activo de 4.384.000. Perdón, de 4.384.000. Y de pasivo tenemos proveedores, $440.000, documentos por pagar 404.000, y tenemos un pasivo circulante de 844.000, acreedores bancarios 920.000, hipotecas por pagar 240.000 y un pasivo fijo de 1.160.000. En capital contable tenemos un capital social de 1.600.000, reserva legal 96.000, utilidad del ejercicio 684.000 y nos da un total de capital contable de 2.380.000. Y al sumar nuestro pasivo y capital nos da 4.384.000 y como vemos nos da la misma cantidad que nuestro total de activo, que son los 4.384.000. En este balance general viene siendo las cantidades con que la empresa iniciaría sus operaciones, ya que es una nueva empresa. Conclusiones. Mi nombre es Daniela Peña y yo voy a seguir con la conclusión. La escisión de sociedades es la oportunidad de recurrir a la creación de una nueva empresa sin necesidad de liquidar la sociedad que ya existe. A su vez, se pueden dividir las actividades relacionadas con la productividad para lograr maximizar la eficiencia de las entidades. Podemos llevar a cabo una escisión pura en donde la empresa descendiente se extingue y a su vez puede crear dos o más empresas, mientras que la escisión parcial, la empresa inicial no se extingue y puede crear una o más empresas nuevas. La parte que es separada del negocio original puede incluir algunos pasivos y activos. Tenemos la oportunidad de crear una nueva imagen e iniciar una historia independiente de la empresa que le dio origen. Muy bien, por último, la bibliografía, y esto fue todo por nuestra parte. Espero que hayan entendido todo y si no, cualquier duda, ya saben, los integrantes pueden hacernos cualquier pregunta. Gracias.